Buenos días y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una charla que va a tener dos niveles y que está dirigida tanto a aquellas personas que no tienen una búsqueda formal, pero también a los buscadores. Me refiero a las consideraciones que podemos hacer sobre lo que puede significar el momento presente, el ahora, que como sabemos, hoy en día se ha hecho algo de uso muy general, tan general que probablemente se está desvirtuando por completo. Se habla muchísimo de vivir el ahora, vivir en el presente, estar aquí y ahora, etcétera, etcétera. Pero no se habla de las implicaciones psicológicas que ello puede tener. Lo que podemos ver y comprobar con absoluta lógica es que vivimos, en general, en la memoria. Y obviamente la memoria se construye con elementos del pasado. A la vez que estamos ejecutando cualquier acción en la vida, estamos recordando, pero no recordando datos objetivos. No es una memoria ejecutiva, sino que tenemos recuerdos siempre de naturaleza emocional. Cuando establecemos una relación con una persona, cuando iniciamos una actividad del tipo que sea, cuando nos proponemos un desafío, la memoria emocional nos ocupa en mayor o menor medida y casi siempre en un tono negativo. Por lo tanto, vivimos en la memoria y también vivimos en la proyección más o menos ideal hacia el futuro. De forma tal que la experiencia del presente queda muy comprimida y muy invadida por recuerdos positivos y negativos, y proyecciones de futuro. En esta situación, ciertamente, lo que nos sucede con muchísima frecuencia es que la percepción directa e inmediata de las personas, de las cosas y de las situaciones prácticamente se reduce a su mínima expresión. Y cuando estamos realizando algún acto en la vida, en general, estamos recordando o nos estamos proyectando. Y aquí viene la posibilidad que cualquier hombre puede realizar como un experimento vivo, eso sí, un experimento vivo, no teórico, no solo de reflexión, sino vivo en la práctica, de reducir ese espectro o ese abanico amplio, normalmente muy amplio, que constituye recuerdos del pasado, proyecciones hacia el futuro y vivencia del presente, por supuesto que sí. Por supuesto que todos los hombres tenemos una vivencia del presente. Pero cualquier hombre puede conseguir, si lo desea, libremente, no como un imperativo ético. No, con plena libertad, el hombre puede entender que las titilaciones que provienen del pasado y las
fantasías imaginarias sobre las que se lanza, que suponen ser el futuro, son excesivas. Y él quiere vivir más aquí y ahora. Además, puede empezar a comprobar que su malestar psicológico, incluso su dolor mental, incluso sus problemas psicológicos y más aún sus conflictos con los demás y con la vida, provienen de los efectos, de los recuerdos de la vida que le ha correspondido vivir. Normalmente predomina la gente no me ha comprendido, la vida no ha sido justa conmigo, el destino no me ha dado lo que yo merezco. Eso es lo que predomina. Ciertamente que también hay recuerdos positivos, incluso a veces sobrevalorados. Por ejemplo, el hombre muy mayor va a vivir en los recuerdos positivos. Y entonces será un senior, un hombre senior positivo. Pero lo que vemos, por ejemplo, en las consultas, y lo que vemos, por desgracia, en la vida ordinaria, es que las personas nos quedamos adheridas a los recuerdos negativos, a los supuestos traumas que la vida ha producido en nosotros. Y un hombre puede decidir vaciar el pasado, liberarse de los recuerdos, pero de todos, no solo de los negativos. Y es porque ese es el gran error, por ejemplo, que se plantea en las psicoterapias, cuando una persona te propone o te pide que le libres de los recuerdos de fracaso, de impotencia, de dolor, de sufrimiento, pero no quiere librarse de los recuerdos de éxito, de goce, de alegría, etcétera, etcétera, que van acompañantes. Porque esos dos tipos de recuerdos son pares de opuestos que van, como las dos caras de una moneda, indisolublemente unidos. No los podemos separar. Para librarse del concepto de fracaso, tenemos que librarnos del concepto de éxito. Sí, es imprescindible. Para librarnos del concepto de me han ofendido, tenemos que librarnos del concepto de con lo digno que yo soy y se me ha ofendido injustamente. Con lo perfecto y justo que yo soy, los demás han sido injustos conmigo. De forma tal que el secreto, si se quiere, para el hombre ordinario que decide hacer esta experiencia, es renunciar al pasado en su integridad de bueno y malo. Y luego podrá reducir el abanico, su espectro, dirigiéndose hacia el presente, que está ahí en el medio, con la intensidad que él quiera. No hay ninguna obligación. Insisto, no hay ningún imperativo que le obligue a vivir en el presente. Pero puede decidir hacerlo porque ha entendido que puede ser muy interesante para él. Se va a librar de una enorme carga, va a ser libre, va a sentir nuevas energías liberadas del pasado, donde estaban atadas mediante mecanismos psicológicos perfectamente conocidos, como la fijación, etcétera, etcétera. Y lo mismo podemos decir del futuro. El hombre se proyecta hacia el futuro, hacia sus ideales idealizados. Es muy distinto los ideales que todos podemos tener de las idealizaciones que todos hacemos. El ideal, por ejemplo, hacer una tarea perfectamente bien hecha. Es posible
Es perfectamente posible. Construir una casa perfectamente bien hecha, según los estándares de construcción, es perfectamente posible. Lograr ser ético en una determinada área, sea profesional, pues un juez, un médico, un profesor, puede ser perfectamente posible. De forma que los ideales pueden ser alcanzables, pero si yo idealizo a los ideales como he idealizado a mis padres, profesores, maestros, líderes, no van a ser alcanzables. Y en un momento u otro me voy a dar cuenta de que una cosa es el ideal y otra cosa son las idealizaciones que yo voy a realizar. Por lo tanto, cualquier hombre puede también decidir reducir el futuro, proyectarse mucho menos, no pregustar el futuro, éxito, logros, realizaciones, goces que puedo poner en el futuro y ya los estoy pregustando, cosa que por ejemplo es muy propia de la adolescencia, en la cual el adolescente ya pregusta lo que va a vivir, lo que va a gozar, lo que va a lograr, lo que va a realizar, etcétera, etcétera. De forma tal que yo decido reducir el abanico del futuro y reducir el abanico del pasado y me quedo con un presente mucho más intenso y vivo, en el cual mis experiencias tienen más intensidad, no cabe duda. He recuperado la energía del pasado, que se había quedado clavada en el pasado, y he recuperado la energía que yo emitía hacia el futuro. Ahora toda esa energía está en mi presente vital, el presente de mi vida, en lo que estoy haciendo, en lo que soy, en mis relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, mi vida cobra una nueva intensidad. Y ese es un gran logro que me hace vivir la vida con más intensidad y que me evita sufrimientos del pasado repetitivos y también posibles fracasos sobre el futuro al no realizarse las expectativas que yo tenía. Con lo cual me libro de dos posibles fuentes de malestar psicológico, digamos, muy potentes, muy activas en cualquier hombre. Pero insisto que es una decisión que se realiza en plena libertad, no por un mandato cósmico, ni por un imperativo ético, ni mucho menos por una obligación moral o religiosa, sino porque yo he entendido que este mecanismo de tener un espectro enormemente amplio me debilita y me imposibilita ser feliz de verdad, de verdad. Bien, eso le sucede al hombre ordinario, pero al buscador le pasa exactamente igual en su búsqueda. Y esto, en lo que se refiere a los buscadores, es igual de grave o incluso más. El buscador tiene una vida ordinaria como el no buscador, idéntica, absolutamente idéntica. Puede hacer esa reducción vital de la que estamos hablando para vivir más intensamente. Pero eso mismo lo tiene que hacer con todos los elementos de su búsqueda. Quiero decir que esto normalmente no lo quiere hacer porque el buscador ha sacralizado su búsqueda y cree que el pasado de su búsqueda, el presente de su búsqueda y el futuro de su búsqueda tienen que tener una vigencia absoluta, que lo que él ha aprendido en el pasado
ha conseguido creer en el pasado, los compromisos de búsqueda que ha adquirido, las posibles experiencias positivas o realizaciones parciales en su búsqueda del pasado, son sagradas y deben permanecer para siempre en su memoria. Su memoria de buscador, él la considera algo a lo que no puede renunciar, porque constituiría prácticamente una traición a su naturaleza de buscador. Igualmente sucede con el futuro. El buscador se proyecta en el futuro no pensando que aspectos, digamos, de la vida ordinaria, como voy a ser un profesional tal, o voy a tener tantos hijos, o voy a realizar esto como una obra social. No, se proyecta en voy a lograr tal o cual experiencia que he leído, de la que me han hablado, que me han comentado. Voy a lograr este nivel de ser. Voy a lograr tal realización u otra. De forma que no puede renunciar a la memoria de su búsqueda y no puede renunciar, porque si no, no trabajaría sobre sí mismo, a las proyecciones sobre el futuro de lo que puedo lograr, experimentar o ser. Ese buscador tiene un presente y en el presente busca, eso es evidente, pero con esa amplitud de búsqueda, la intensidad de su búsqueda en el momento está plenamente debilitada. No tiene energía en el momento presente, porque la energía se le queda en las enseñanzas del pasado, en las escuelas, con todos sus condicionamientos del pasado, en los maestros del pasado. De su pasado, no quiere decir del pasado histórico, de su pasado, maestro que conoció hace 10, 20, 30 años y que vivía. No estamos hablando de las figuras históricas del pasado, Buda, Mahoma, etcétera, etcétera. Estamos hablando de las figuras que yo he conocido en el pasado y que las llevo conmigo. Y cuando se me propone renunciar a ellas, lo siento como una auténtica traición a mi propia búsqueda. No puedo borrar mi pasado de buscador. No puedo vaciar mi depósito, mi saldo de buscador, porque me parece que no es adecuado, que tengo la obligación de arrastrar conmigo mi pasado de buscador. Normalmente incluso el buscador que hace eso es capaz de renunciar al pasado de su vida. Es una cosa curiosa. Es capaz de renunciar a la negatividad del pasado de su vida. Es cierto, se puede observar con muchísima frecuencia. Ha logrado renunciar a ese pasado vital, pero no logra, porque ni se imagina que pudiera o debiera renunciar a su pasado como buscador, e igualmente a su futuro como buscador, porque se dice, ¿y qué sería yo sin estos ideales de realización, logro, aspiración, anhelo? ¿Qué sería de mi búsqueda? Desaparecería. Sin embargo, el buscador un día comprende que probablemente lo mismo que ya ha hecho en la vida, que es esa reducción del espectro o del abanico de experiencias, memoria, imaginación, la tiene que realizar en su búsqueda y que por lo tanto va a dejar de lado pasado y va a dejar de lado proyección de futuro.
y se va a quedar con su presente de buscador. Con su presente de buscador va a tener una muchísimo mayor capacidad de alcanzar sus objetivos, sus metas, sus propósitos. Sus tareas las va a realizar con muchísima mayor energía, porque no va a estar sujetado por el pasado, por ninguna figura histórica que ha conocido, por ninguna escuela del pasado, por ninguna metodología del pasado que él ha realizado en el pasado, una metodología de búsqueda. Por supuesto, por ningún dogma, por ningún prejuicio o por ninguna falsa fidelidad al pasado. Y al no proyectarse sobre el futuro, lo que buscará, lo buscará en el presente. Se dirá, no tengo futuro. Por lo tanto, si yo quiero algo, lo tengo que conseguir ahora mismo y ya. Y respecto al pasado, comprenderá con nitidez absoluta, nada de todo ello ha existido en realidad. Nada de todo ello tiene una sustancia real. Todo son titilaciones mentales en mi memoria, pero no tiene energía auténtica, energía de realidad. Si el buscador se coloca en esa situación, su momento presente se va a ir agudizando más y más y va a coger una intensidad muy grande. De forma tal, esto puede suceder incluso también en situaciones muy extraordinarias para el no buscador, respecto al momento presente vital. El buscador tiene su momento presente de búsqueda. Pero los dos, particularmente el buscador, porque pretende ir más allá, los dos, pero el buscador en concreto, puede percibir que el momento presente le permite entrar dentro de él. Que el momento presente no es ni un momento de la vida más, momento del pasado, momento del presente y momento del futuro. No. El momento presente no es un momento más de los tres tiempos, sino que al establecerse firmemente en el presente vital para el hombre ordinario desaparece y entra en otra realidad mucho más vital. Y el presente de búsqueda, una búsqueda actualizada siempre en el momento presente, también desaparece y le permite al buscador entrar en otra área, en un área de realidad que está más allá de la vida y, por supuesto, más allá de la búsqueda. La búsqueda era una empresa humana. Sin más, era una empresa humana. Pero en el interior de la hora del buscador, lo que él va a encontrar no es exclusivamente humano. Se va a encontrar en el área de lo que podríamos llamar la existencia más real. Se va a encontrar en el campo no de la vida ordinaria, la vida del buscador, sino en el campo al que podemos llamar, sin exageración alguna, porque no constituye un abuso filosófico, el campo del ser. Ahí está el ser presente. Ahí late el ser. Es una experiencia que desde hace milenios ha sido conocida como el Sat Chit Anand, o sea, Sat, el ser, la sensación de ser, Chit, la consciencia, la pura consciencia,
sin pensamiento humano. Esto es muy importante. Es una consciencia sin pensamiento verbal humano, a la que se puede acceder por instantes, por momentos, incluso, ¿por qué no?, por periodos. Y el ananda, la felicidad, pero no una felicidad personal, sino la felicidad que tiene la existencia en sí. La existencia es feliz. Yo puedo ser feliz en la vida o infeliz, pero la existencia no es infeliz, no puede ser nunca infeliz. La existencia está plena de ser, está plena de consciencia y está plena de felicidad. Por lo tanto, la promesa para el buscador es que si él penetra por la hendidura del presente, decididamente, libremente, con plena madurez, con plena sensatez, con plena capacidad, va a entrar en mayor o menor grado, en el que él desee, en el que él pueda, pero particularmente en el que él haya decidido, con un grado mayor o menor de profundidad, en esa experiencia que ya no constituye la vida, sino que constituye lo que serían las raíces de la vida, el origen de la vida, digamos, el área del campo creador de esta vida de aquí. Y esto yo entiendo que a muchas personas de, digamos, capacidades lógicas normales, le puede parecer algo profundamente irracional, pero es una experiencia que cualquier persona puede realizar como un experimento práctico. De hecho, ayer mismo, un amigo mío me comentaba cómo él logra una sensación de vivir en el presente, libre de recuerdos, libre de imaginaciones, practicando el deporte de la bicicleta. Me comentaba cómo en algunos momentos era plenamente consciente del rodar de la bicicleta, del paisaje cambiante a su alrededor, de los sonidos y percepciones que le envolvían. No había pasado y no había mucho futuro. Por supuesto, también muchos buscadores te hablan de cómo logran conseguir una reducción de sus proyecciones y de sus recuerdos, de su condicionamiento de buscador, que no es peor, pero tampoco mejor que el condicionamiento de la vida, y consiguen vivir en el ensayo o el intento de estar presentes a sí mismos, de tener un autorrecuerdo suficientemente consistente, sin elaboraciones mentales artificiales. Pero la posibilidad de penetrar en el presente hasta que desaparece como concepto de presente, presente de mi vida, presente de mi búsqueda, ambos desaparecen en una nueva realidad. Esto, la meditación profunda o el despertar también profundo, decidido, nos permite comprobarlo a todos nosotros con suficiente fiabilidad. Por lo tanto, es una opción libre que ahí queda a disposición de cualquiera que lo quiera intentar. Muchas gracias y hasta otra ocasión.